¿Te has parado a pensar alguna vez en que lleva a un animal tan imponente como un caballo a perder por completo las ganas de vivir? Imagina la escena, un campo silencioso, una propiedad abandonada, y allí, de pie como una estatua de dolor, un caballo que apenas puede sostener su propio peso. Sus ojos están hundidos, su cuerpo marcado por una grave desnutrición, cada costilla visible bajo la piel estirada. Este animal, que por naturaleza debería transmitir fuerza y libertad, ahora solo representa abandono y sufrimiento. Y la pregunta que surge es, ¿cómo hemos llegado a este punto? Lo cierto es que los casos de maltrato a los caballos son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente imagina. Mientras muchos duermen tranquilos en sus hogares, miles de animales se enfrentan a condiciones deplorables, sin alimento adecuado, agua potable ni la atención veterinaria básica que garantizaría su supervivencia. Y lo más impactante, en la mayoría de los casos, estos caballos no fueron olvidados por accidente. Fueron desatendidos conscientemente por quienes una vez asumieron la responsabilidad de cuidarlos. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Has sentido esa opresión en el pecho al ver sufrir a un animal y no saber exactamente cómo ayudarlo? Pues bien, esa es precisamente la sensación que impulsa a los equipos de rescate veterinario de todo el mundo. Profesionales que dedican su vida a rescatar caballos en situaciones extremas, luchando contra el tiempo para salvar vidas que muchos ya darían por perdidas. Y el caso que estás a punto de conocer conmueve a cualquiera, incluso con un poco de empatía. Este caballo en particular, al que llamaremos Esperanza, porque eso es precisamente lo que representa, fue encontrado en una situación incomprensible. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, el panorama era desolador, sin rastro de alimentación reciente, agua sucia acumulada en contenedores improvisados. Y un animal completamente debilitado con heridas abiertas por todo el cuerpo. El veterinario responsable del rescate informó que, en más de 15 años de práctica, rara vez había visto un caso de negligencia tan grave. Pero aquí está la parte que te sorprenderá. Este caballo seguía vivo. Contra todo pronóstico, contra todo el sufrimiento acumulado, había allí una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Y fue precisamente esta resiliencia la que impulsó una verdadera operación de rescate, con la participación de veterinarios, voluntarios e incluso la comunidad local. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después de este rescate inicial es una verdadera lección de resiliencia y la importancia de nunca rendirse. La realidad de los caballos abandonados en Brasil y en todo el mundo es un problema que urge abordar. Hablamos de animales que históricamente contribuyeron a la construcción de civilizaciones, que sirvieron de transporte, trabajo y compañía a los humanos durante milenios. Y hoy, muchos de ellos son desechados como si fueran objetos sin valor. El contraste es evidente. Por un lado, caballos de competición que reciben un trato digno de atletas de élite. Por otro, animales como Esperan, que luchan por sobrevivir un día más. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y, quién sabe, incluso cambiar tu perspectiva sobre nuestra responsabilidad hacia los animales. Porque esta no es solo la historia de un caballo rescatado. ¿Y saben qué me motivó a contarles esta historia? Fue precisamente darme cuenta de que cuanto más personas sepan sobre casos como este, más vidas se pueden salvar. Cada vez que compartimos una dura realidad como esta, creamos una red de concienciación que va mucho más allá de una simple observación. Si este tema les resuena, si les conmovió o les hizo reflexionar de alguna manera, dejen un comentario abajo sobre lo que más les llamó la atención. ¿Alguna vez han presenciado un caso de abandono animal? ¿Alguna vez han querido ayudar pero no sabían por dónde empezar? Su historia puede inspirar a otras personas que estén pasando por el mismo dilema. Y mira, si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para suscribirte. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más gente con este tipo de contenido que realmente importa. No hablamos de entretenimiento vacío, sino de vidas reales, de animales que necesitan voz, de historias que merecen ser contadas. Y cada me gusta, cada compartir y cada comentario que dejes aquí ayuda a difundir este mensaje y a llegar a alguien que esté pasando por una situación similar.
y no sepa cómo actuar. Volviendo al caso de Esperan. Lo que ocurrió en los días posteriores al rescate fue una auténtica carrera contrarreloj. Los veterinarios tuvieron que tomar decisiones difíciles, buscando el equilibrio entre lo inmediato y lo que el debilitado cuerpo de la yegua podía soportar. La desnutrición era tan avanzada que cualquier procedimiento invasivo podía ser fatal. Era como caminar por la cuerda floja, donde cada paso debía calcularse con precisión milimétrica. Pero antes de comprender la complejidad de este rescate, es necesario retroceder un poco en el tiempo y comprender qué le ocurrió realmente a este animal. Porque no estamos hablando de un abandono reciente, de esos que ocurren de repente, no, estamos hablando de años. Años enteros de desatención, de silencio, de una muerte lenta y dolorosa que se fue construyendo día tras día. No fue un día, ni un mes, fueron años invisibles. Años en los que Esperan se despertaba cada día sin saber si tendría algo que comer. Años viendo cómo la propiedad se deterioraba a su alrededor, viendo cómo la hierba se secaba, el agua desaparecía, las cercas se desmoronaban. Y lo más inquietante de todo, años viendo pasar a la gente, mirarla fugazmente y simplemente seguir adelante, como si ese sufrimiento fuera normal. Como si un caballo que se consumía lentamente fuera solo un espectáculo cotidiano. Los vecinos entrevistados tras el rescate informaron que el animal llevaba al menos 3 años en esas condiciones. 3 años enteros sin alimentación adecuada, sin que un veterinario siquiera pisara la propiedad, sin los cuidados básicos que cualquier ser vivo merece. Y aquí reside una de las verdades más difíciles de aceptar sobre el maltrato animal. Rara vez ocurre de forma escandalosa y repentina. La mayoría de las veces es silencioso, gradual, casi imperceptible para quienes no prestan atención. El abandono prolongado es, sin duda, una de las formas más crueles de tortura que un animal puede sufrir, porque no es solo el hambre lo que corroe el cuerpo, sino también la soledad lo que corroe el alma. Los caballos son animales sociales por naturaleza, que viven en manadas con estructuras sociales complejas en su hábitat natural. Imagine el impacto psicológico de pasar años completamente aislados, sin ninguna interacción significativa, sin estimulación, sin propósito. Es una sentencia de muerte emocional que precede a la muerte física. Lo que hace este caso aún más indignante es que había un dueño legal responsable de la propiedad, alguien que, técnicamente, era el dueño de ese caballo. Alguien que, en algún momento de su vida, decidió adquirir ese animal, pero que simplemente incumplió con las responsabilidades más básicas. No hubo un solo momento de decisión consciente de abandonarlo. Fue peor que eso. Fue una negligencia continua, una decisión diaria de no actuar, de no importarle, de no ver el sufrimiento que estaba ahí mismo, a solo unos metros de distancia. ¿Te imaginas despertar cada día y optar por ignorar la agonía de un ser vivo bajo tu cuidado? Es casi incomprensible para cualquiera con un mínimo de empatía. Pero, por desgracia, esta es la realidad de miles de animales en todo el mundo. Caballos, perros, gatos, animales de granja. Todos enfrentan un abandono prolongado mientras la vida a su alrededor continúa con normalidad. El equipo veterinario que atendió el caso de Esperan tuvo que lidiar no solo con las consecuencias físicas visibles, sino también con el daño interno acumulado a lo largo de los años. La desnutrición crónica había comprometido órganos vitales. Su sistema inmunitario estaba completamente debilitado. Sus articulaciones sufrían de falta de movimiento adecuado y sus cascos. ¡Ay! Sus cascos estaban prácticamente irreconocibles, deformados por la absoluta falta de mantenimiento. Pero quizás lo más alarmante de todo es que este no es un caso aislado. Mientras ves este video, hay cientos, quizás miles, de caballos viviendo en condiciones similares. Animales que mueren lentamente, en silencio, lejos de los focos, a la espera de un milagro que quizá nunca llegue. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuántas esperanzas hay ahí fuera? ¿Esperando que alguien finalmente vea su sufrimiento y decida hacer algo al respecto? El abandono prolongado deja huellas que trascienden el cuerpo. Deja cicatrices en la confianza,
el comportamiento y la capacidad misma del animal de volver a creer que los seres humanos pueden ser una fuente de cuidado y no solo de dolor. Y es precisamente por eso que la labor del equipo de rescate fue mucho más allá de proporcionar alimento y atención médica. Porque había otra capa en esta historia que a menudo se ignora cuando hablamos de casos de abandono animal, las personas que lo presenciaron todo y se sintieron completamente impotentes para cambiar la situación. A pocos metros de aquella propiedad abandonada vivía una familia sencilla. Joe, María y sus 2 hijos adolescentes veían al caballo a diario y ya no sabían qué hacer. No eran los dueños legales del animal, no contaban con los recursos económicos para cubrir los gastos de un rescate y vivían con un dilema moral que los consumía por dentro, ver sufrir a Esperan a diario o intentar intervenir de alguna manera, aún sin saber exactamente cómo. Cuando por fin llegó el equipo de rescate, doña María lloró. No eran solo lágrimas de alivio, sino lágrimas de culpa acumulada, de noches sin dormir, de conversaciones en la mesa donde la familia discutía qué podían hacer, aun sabiendo que su propia situación económica apenas les permitía valerse por sí mismos. A veces tirábamos hierba por encima de la cerca, confesó entre sollozos. No era suficiente. Sabíamos que no era suficiente, pero era todo lo que podíamos hacer. Este es uno de los aspectos más dolorosos de los casos de abandono prolongado, el impacto emocional en quienes te rodean y desean ayudar, pero se sienten paralizados por la falta de recursos, conocimiento o autoridad legal para intervenir. ¿Cuántas veces has estado en una situación similar? Viste sufrir a un animal, sentiste esa opresión en el pecho, pero no sabías exactamente a quién contactar, a qué agencia contactar, si tu intervención sería válida o si estarías invadiendo la propiedad privada. Yo, o contó que había intentado hablar con el terrateniente varias veces a lo largo de los años. Al principio, dijo que lo resolvería, que se llevaría el caballo o que volvería a cuidarlo. Luego, simplemente dejó de responder, dejó de aparecer por aquí, y el animal se quedó allí, consumiéndose, y no pudimos hacer nada más que observar. La frustración en su voz era palpable, mezclada con un profundo sentimiento de fracaso, como si, de alguna manera, él fuera responsable de no haber podido salvar a ese animal por sí solo. Los hijos de la pareja, Pedro y Ana, habían desarrollado una conexión silenciosa con Esperan. Todos los días, de camino a casa desde la escuela, se detenían al otro lado de la valla y dedicaban unos minutos a observar al caballo. A veces traían zanahorias sobrantes de casa, a veces solo agua limpia en un cubo viejo. Sabíamos que no íbamos a salvarlo así, dijo Pedro, que solo tenía 15 años, pero al menos no estaba completamente solo. ¿Sabes? Esta familia representa a miles de personas en todo el mundo que experimentan este tipo de impotencia a diario. Personas de buen corazón y empatía, pero sin los medios concretos para marcar una diferencia real en la vida de los animales abandonados. Y lo que es peor, muchos de ellos cargan con una culpa que no deberían, sintiéndose responsables de un problema creado por la negligencia y responsabilidad de otros. Doña María contó que había llamado varias veces a las agencias de protección animal, pero las respuestas siempre eran las mismas: falta de recursos. Falta de personal, enormes colas de casos prioritarios. Me dijeron que mientras el animal no estuviera en peligro inminente de muerte, no podrían ayudarlo. Pero ¿cómo les iba a explicar que ese caballo llevaba años muriendo, muy lentamente? La indignación en su voz reflejaba la frustración de tantas otras personas que intentan hacer lo correcto en un sistema que a menudo no puede satisfacer la demanda. La llegada del equipo de rescate fue un punto de inflexión no solo para Esperan, sino para toda la familia. Fue como si a alguien finalmente hubiera reconocido su sufrimiento, reconocido que sí, era grave, que sí, valía la pena intervenir. Su yo ofreció ayuda en todo lo posible, prestándole herramientas, ayudando a limpiar la zona e incluso aportando algunos recursos que tenía disponibles, por escasos que fueran. Pero lo que más impresionó al equipo de rescate fue el compromiso emocional de esa familia. No estaban allí por obligación ni por reconocimiento. Estaban allí porque, por fin, podían hacer algo concreto. Porque,
Tras años de sentirse impotentes, finalmente se les presentaba una oportunidad real de transformar la situación. Y esa energía, ese deseo genuino de ayudar, se convertiría en fundamental en los meses posteriores a la recuperación del caballo. Porque salvar a un animal no se trata solo de veterinarios y medicamentos. Se trata de crear una red de apoyo, de contar con personas dispuestas a acompañar el proceso, a ofrecer tiempo, atención y presencia. Y esta familia, que ya había renunciado a muchas cosas, decidió que no iba a renunciar a Esperan. Pero para que las cosas cambiaran realmente, faltaba un elemento crucial en esta ecuación, alguien con suficiente autoridad para transformar esa indignación en acciones concretas. Era un martes cualquiera, sobre las 3 de la tarde, cuando sonó el teléfono en la comisaría de protección ambiental. Al otro lado de la línea, una voz nerviosa y vacilante, de esas que denotan miedo a hacer algo mal aunque saben que es lo correcto. Hola, quería presentar una queja. Hay un caballo cerca de mi casa que está muy enfermo. Lleva años abandonado. La operadora anotó la dirección, los datos básicos, y la clasificó como una más entre las docenas de llamadas similares que llegaban semanalmente. El informe siguió el protocolo habitual. Se archivó junto con otros casos de posible maltrato, a la espera de la disponibilidad de un equipo para la verificación in situ. Podría haber permanecido allí durante semanas, quizás meses, perdido entre montones de papeles y demandas urgentes. Podría haber sido solo una cifra más, otra estadística, otro animal que no recibiría ayuda a tiempo. Pero esa llamada no era común. Y ese policía tampoco. El sargento Ricardo Almeida tenía 15 años de experiencia en la protección del medio ambiente y la vida silvestre. Lo había visto todo: animales salvajes criados ilegalmente como mascotas, granjas en condiciones deplorables, tráfico de especies en peligro de extinción. Pero había algo en esa llamada en particular que lo conmovió. Quizás fue la descripción del estado del animal, quizás la dirección. Conocía esa región, sabía que era una zona rural olvidada por las autoridades. O quizás fue simplemente ese instinto que desarrollan los policías experimentados tras años de lidiar con el sufrimiento ajeno. En lugar de poner el caso en la lista de espera convencional, decidió hacer algo diferente. Tomó el informe, habló brevemente con su superior y en menos de 2 horas estaba camino a la propiedad. Algo me decía que este caso no podía esperar. Diría más tarde. Había visto quejas similares terminar mal por culpa de la burocracia. No quería que esto fuera otro más. Cuando el coche patrulla entró en el camino de tierra que conducía a la propiedad abandonada, la escena ya empezaba a resultar inquietante. Puertas caídas, hierba alta que lo cubría todo, ninguna señal de vida humana en las inmediaciones. Y entonces, a lo lejos, la inconfundible silueta de un caballo en medio de aquella desolación, inmóvil, casi fantasmal. El sargento Ricardo estacionó el auto y caminó hacia la cerca. Lo que vio en ese momento lo dejó sin palabras por unos segundos. Pensé que lo había visto todo en mi carrera, le dijo más tarde al equipo. Pero ese caballo, hombre, eso no fue solo negligencia, fue tortura sistemática por indiferencia. Las costillas salientes, los ojos sin vida, las heridas expuestas, los cascos completamente deformados. Cada detalle era evidencia evidente de años de sufrimiento. Pero lo que más impresionó al sargento fue algo más. Cuando se acercó, el caballo ni siquiera se movió. No mostró miedo, no intentó retroceder, no reaccionó de ninguna manera. Era como si ya se hubiera rendido por completo, como si la presencia de otro ser humano no cambiara en absoluto su realidad de dolor. Eso me destrozó, admitió, porque me di cuenta de que ese animal había perdido incluso la capacidad de esperar algo mejor. Ricardo contactó de inmediato al equipo veterinario de emergencias y comenzó a documentarlo todo. Fotos desde todos los ángulos, videos que mostraban el estado de la propiedad, notas detalladas sobre el estado del animal. Sabía que necesitaría pruebas irrefutables para responsabilizar al dueño y asegurar que el caballo nunca volviera a ese infierno. Mientras esperaba la ayuda, se acercó al animal lentamente, hablándole suavemente, intentando establecer algún tipo de conexión. Fue en ese momento que yo,
y María aparecieron al otro lado de la valla. «Por fin viniste», dijo María con lágrimas en los ojos. Ya no podíamos soportar verlo así. Y allí, en esa breve conversación, el sargento comprendió la verdadera dimensión de aquella tragedia. No se trataba solo de un caballo abandonado, sino de toda una comunidad que la había presenciado durante años sin poder hacer nada. El sargento Ricardo hizo algo que pocos policías harían. No lo trató como un caso burocrático que resolver y archivar. Lo trató como una misión personal. En los días siguientes, siguió cada paso del rescate, presionó a las autoridades para que agilizaran los procesos, movilizó recursos y se convirtió en una especie de guardián no oficial de Esperan. Esa llamada cambió algo en mí, confesó semanas después. Me recordó por qué elegí esta profesión, y fue precisamente esta dedicación la que marcaría a la diferencia. Porque rescatar a un animal en estado crítico no depende únicamente de conocimientos veterinarios ni de recursos económicos. Depende de tener a alguien dispuesto a ver más allá del protocolo. Alguien que entienda que detrás de cada queja hay una vida que importa. Y el sargento Ricardo Almeida era precisamente ese tipo de persona. Al mirarlo, se veía un policía experimentado, con una postura firme, un uniforme impecable, esa presencia autoritaria que inspira respeto. Pero quienes conocían su historia sabían que había mucho más detrás de ese uniforme. Ya había visto mucho, pero eso lo paralizaba. 15 años trabajando en la protección del medio ambiente significaron 15 años presenciando lo peor de la relación entre humanos y animales. Había rescatado jaguares en jaulas diminutas, aves con las alas cortadas, perros encadenados durante años sin ver la luz del sol. Cada caso dejaba huella. Cada rescate traía una mezcla de satisfacción por haber ayudado y rabia al saber que nunca debió haber sucedido. Pero había algo diferente en ese caballo parado en medio de la propiedad abandonada. Quizás fue la forma en que Hope lo miró cuando se acercó por primera vez. O mejor dicho, la forma en que no lo miró. No había miedo ni esperanza, solo una resignada aceptación del sufrimiento. Era como mirar a un ser vivo que ya había muerto por dentro, que simplemente seguía adelante hasta que el cuerpo finalmente se rindió. Y eso, de alguna manera, fue más impactante que cualquier agresión física que hubiera documentado. Ricardo se quedó allí, a pocos metros del caballo, intentando procesar lo que veía. Le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía la cámara para documentar la escena. No era miedo ni asco. Era esa ira profunda que surge de dentro cuando te das cuenta de que esto podría haberse evitado, de que años de sufrimiento podrían haberse evitado si alguien, en algún momento, hubiera hecho lo correcto. Hay algo que hay que entender, explicaría más tarde al equipo veterinario. Cuando trabajas con esto durante tanto tiempo, desarrollas una especie de armadura emocional. Es necesario desarrollarla, si no, no puedes con ella. Pero de vez en cuando surge un caso que rompe esa armadura y te golpea fuerte. Este caballo fue uno de esos casos para mí. Se acercó lentamente, hablando en voz baja, aun sabiendo que el animal probablemente ni siquiera percibía su presencia. «Oye, amigo», murmuró, «vine a sacarte de aquí, ¿vale? Nunca volverás a estar solo». Estas palabras podrían parecer absurdas para alguien ajeno, pero para Ricardo tenían todo el sentido. Era su forma de establecer un compromiso, no solo profesional sino personal. Cuando extendió la mano para tocar el cuello del caballo por primera vez, sintió bajo sus dedos no los fuertes músculos que deberían haber estado allí, sino solo piel y hueso. El pelaje era áspero, sin brillo, con algunos mechones faltantes donde antiguas heridas habían cicatrizado mal. Y se ocurrió. El caballo simplemente permaneció inmóvil, como si el contacto humano ya no significara nada para él, como si hubiera aprendido, con el paso de los años, que las manos humanas no traían consuelo, solo indiferencia. Fue en ese momento que el sargento Ricardo sintió algo que rara vez se permitía sentir estando de servicio: lágrimas en los ojos. Parpadeó rápidamente, se secó la cara con el dorso de la mano y volvió a su forma profesional. Pero esas lágrimas fueron presenciadas por Joe y María, que observaban desde lejos, y de alguna manera eso también confirmó su sufrimiento. Si incluso un policía experimentado,
que lo había presenciado todo, estaba visiblemente conmocionado. Entonces lo que habían sentido durante todos esos años no era una exageración. Ricardo pasó casi una hora examinando la propiedad, tomando notas, fotos y recopilando pruebas. Pero de vez en cuando, regresaba a donde estaba el caballo, como si quisiera asegurarse de que seguía allí, de que seguía vivo, de que aún había tiempo para hacer algo. «Agárrate fuerte, amigo», repetía, «llega ayuda». Cuando finalmente llegó el equipo veterinario, Ricardo los recibió con un informe completo de la situación. Pero antes de permitirles comenzar su trabajo, les dejó algo claro: este caso no quedará archivado y olvidado. Seguiré cada paso. Me aseguraré de que el responsable rinda cuentas y de que este caballo tenga las mejores posibilidades de recuperación. Para mí, este no es un caso más de maltrato animal, es un caso personal. Los veterinarios, acostumbrados a la burocracia y la indiferencia que suelen acompañar los rescates, quedaron impresionados por su determinación. Y fue precisamente esta determinación la que garantizaría que Esperan no fuera simplemente rescatada y luego olvidada en un refugio abarrotado. Habría seguimiento, rendición de cuentas y justicia, porque el sargento Ricardo Almeida no era solo un policía que cumplía con su deber. Era un ser humano que comprendió, en ese momento, que a veces salvar una vida significa mucho más que seguir los protocolos. Significaba enfrentarse a una realidad que pocos estaban dispuestos a afrontar, que el rescate tenía todos los ingredientes para ser un desastre. El equipo veterinario que llegó al lugar fue honesto desde el primer momento. La doctora Fernanda Costa, veterinaria con más de 20 años de experiencia con animales grandes, examinó a Esperan durante casi 40 minutos antes de decir nada. Cuando finalmente se levantó y se dirigió hacia donde esperaban el sargento Ricardo y su familia, su rostro lo decía todo. «Seré directa», comenzó, quitándose los guantes. «Las posibilidades de supervivencia de este caballo son extremadamente bajas. Estamos hablando de desnutrición severa en etapa avanzada, posible daño a órganos vitales y un sistema inmunológico prácticamente inexistente. Cualquier procedimiento invasivo podría matarlo». El silencio que siguió fue denso. Doña María se llevó la mano a la boca, sulló o bajó la cabeza y Ricardo simplemente preguntó: «¿Y si no hacemos nada?». La doctora Fernanda no necesitó responder. Todos sabían cuál sería el destino de Esperan, sin intervención. «Entonces lo intentaremos», concluyó Ricardo. «Al menos sabrá que alguien lo intentó». Pero intentarlo no fue sencillo. El primer obstáculo fue la logística. ¿Cómo transportar a un animal en ese estado sin causarle aún más daño? El caballo apenas podía mantenerse en pie. Sus músculos, atrofiados por la desnutrición, no soportarían un largo viaje. La clínica veterinaria especializada más cercana estaba a casi 2 horas de distancia. «No sobrevivirá», declaró categóricamente el doctor Marcos, asistente de la doctora Fernanda. «Primero necesitamos estabilizarlo aquí, pero no tenemos la infraestructura necesaria en este lugar». Y entonces llegó el segundo obstáculo: los recursos. El tratamiento de emergencia para un caballo gravemente enfermo no es barato. Hablamos de hidratación intravenosa continua, suplementos nutricionales especializados, medicamentos, análisis de laboratorio y posibles transfusiones de sangre. La doctora Fernanda hizo los cálculos mentalmente y llegó a una cifra que dejó a todos atónitos. «Son al menos 15,000 reales solo para la estabilización inicial», reveló, y eso sin ninguna garantía de éxito. El sargento Ricardo sintió un nudo en el estómago. El presupuesto de la policía ambiental apenas cubría combustible y equipo básico. No había partida presupuestaria para un rescate de esta magnitud. Podría documentar el caso, demandar al dueño negligente, pero técnicamente su trabajo terminaba ahí. La mayoría se habría ido. Decidió quedarse. «¿Cuánto necesitas ahora mismo, de inmediato, para empezar?», preguntó. La doctora Fernanda pareció sorprendida. «Unos 3,000 para hidratación y medicamentos de emergencia». Pero Ricardo ya estaba buscando su celular. En los siguientes 20 minutos,
hizo algo que técnicamente estaba fuera de su descripción de trabajo. Empezó a movilizar recursos. Llamó a ONG protectoras de animales, a conocidos que trabajaban con caballos, a un concejal que conocía y que era sensible al bienestar animal, e incluso publicó en redes sociales pidiendo ayuda. Mientras tanto, se presentó el tercer obstáculo, el tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto más que esperan. Permanecía en ese estado crítico. La doctora Fernanda y su equipo necesitaban tomar decisiones rápidas con información incompleta. No había tiempo para exámenes detallados, evaluaciones exhaustivas ni para planificar cuidadosamente cada paso. Tenían que actuar ya, incluso sin saber si el cuerpo del caballo resistiría. Empecemos con la hidratación, decidió la doctora Fernanda despacio, de forma controlada, y rezando para que sus riñones sigan funcionando mínimamente. Insertar un catéter intravenoso en un caballo desnutrido es más difícil de lo que parece. Las venas están colapsadas. La piel es frágil y cualquier error puede causar una infección. Se necesitaron 3 intentos para establecer un acceso venoso adecuado, y cada intento hacía que temblara levemente, la única señal de que aún tenía sensibilidad. Y luego llegó la cuarta barrera, quizás la más cruel, la burocracia. Para retirar oficialmente al animal de la propiedad, se requería autorización judicial. Para procesar al propietario, se necesitaba un informe técnico completo. Para transferir la custodia del caballo, se necesitaban formularios, firmas y sellos. Esto puede tardar semanas, explicó uno de los asistentes legales cuando Ricardo pidió orientación. Y no tiene semanas, respondió Ricardo, sintiendo que su frustración crecía. Fue yo, o quien ofreció una solución temporal. Puedes traerlo a mi terreno. No es mucho, pero tiene un área cubierta, agua limpia y te ayudaremos a cuidarlo. Técnicamente irregular, pero humanamente esencial. Ricardo miró a la doctora Fernanda, quien asintió. A veces, salvar una vida requiere trabajar al margen. A medida que avanzaba la tarde, una pequeña multitud comenzó a congregarse. Vecinos que habían presenciado la conmoción. Personas que habían visto las publicaciones del sargento Ricardo en redes sociales. Incluso un reportero de un periódico local se presentaron. Y con ellos comenzaron a llegar donaciones, dinero, heno, medicamentos veterinarios que alguien había guardado, mantas, cubos. No fue suficiente para cubrir todo, pero fue un comienzo. La doctora Fernanda monitoreó constantemente los signos vitales de Esperan, mientras la hidratación fluía lentamente por sus venas. Su ritmo cardíaco se está estabilizando un poco, murmuró, más para sí misma que para los demás. Quizás, solo quizás, lo logremos. Pero ella sabía, todos allí lo sabían, que esta era solo la primera batalla de una larga guerra. Al atardecer, Esperan seguía viva, contra todo pronóstico médico, contra toda estadística, contra todo sentido común que decía que un animal en ese estado no sobreviviría a las primeras horas de intervención. Y mientras el equipo se preparaba para la difícil tarea de transportarlo a la propiedad de Seujo, el sargento Ricardo permaneció allí unos minutos más, observando a ese caballo que se negaba a rendirse. Pero se rindiera o no, Hope necesitaría ayuda para dar sus primeros pasos hacia la libertad. Y ese sería, sin duda, el momento más delicado de todo el proceso. La doctora Fernanda reunió a todos. Tenemos que tener mucho cuidado ahora. Vamos a intentar que se levante y camine hasta la plataforma adaptada. Son solo 20 metros, pero para él podría ser un maratón. Si se cae en algún momento, no lo forzaremos. ¿Entendido? Todos asintieron en silencio, sintiendo el peso del momento. No se trataba solo de mover a un animal de un lugar a otro. Se trataba de darle la primera oportunidad real de sobrevivir que había tenido en años. 2 veterinarios se colocaron a ambos lados de Esperan, listos para sostenerlo si sus patas flaqueaban. El sargento Ricardo estaba al frente, sujetando con cuidado el cabestro improvisado que le habían puesto. Seujo, Doña María, Pedro y Ana observaban a pocos metros de distancia, en absoluto silencio, como si cualquier sonido pudiera romper ese frágil momento.
Incluso el viento parecía haber parado, esperando a ver si el caballo lo lograba. «Vamos, compañero», murmuró Ricardo suavemente, aplicando una ligera presión al cabestro. «Solo unos pasos puedes hacerlo». Durante unos segundos no ocurrió nada. Esperan permaneció inmóvil, como si ni siquiera hubiera registrado la orden. La doctora Fernanda ya estaba preparada para abortar el intento cuando, lenta, casi imperceptiblemente, el caballo comenzó a mover la cabeza. Fue un movimiento sutil, pero cargado de significado. Por primera vez en quizás años, Esperan respondía a un estímulo humano de forma positiva. Giró ligeramente el cuello hacia el sargento Ricardo y, por una fracción de segundo, sus ojos, esos ojos que habían perdido todo su brillo, parecieron registrar algo diferente. No era esperanza todavía, no exactamente. Era más bien una chispa de curiosidad, una pregunta silenciosa. ¿Podría ser diferente esta vez? Y entonces, con un esfuerzo que pareció consumir hasta la última gota de energía que le quedaba en ese cuerpo debilitado, Hope empezó a doblar las patas delanteras. El movimiento era tembloroso, inestable, acompañado de un sonido de articulaciones rígidas que hizo que todos los presentes se estremecieran de empatía. Sus patas traseras temblaban violentamente por el esfuerzo de soportar ese peso, aunque fuera solo una fracción de lo que debería ser. Así es, la animó la doctora Fernanda, con las manos listas para intervenir si era necesario. Despacio, sin prisas, y poco a poco, sucedió. Tardaron casi 2 minutos. 2 minutos que parecieron 2 horas, hasta que Esperan por fin se puso de pie, no con firmeza ni estabilidad, sino de pie. Sus 4 patas tocaron el suelo, sosteniendo su propio cuerpo por primera vez en mucho tiempo. Doña María se llevó las manos a la cara, con los ojos ya húmedos. Pedro y Ana se miraron, incapaces de expresar lo que sentían. Sussurró, o simplesmente cerrou os ojos um instante, respirando profundamente, como se liberara anos de tensão acumulada. E el sargento Ricardo. Ricardo tuvo que parpadear varias veces seguidas, luchando contra la oleada de emoción que amenazaba con abrumarlo allí mismo. «Bueno, ahora viene lo difícil», advirtió la doctora Fernanda. «Intentemos caminar». Ricardo dio un paso adelante, aplicando la presión más suave al cabestro. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Esperan levantó su pata delantera derecha y la adelantó. Un paso, solo uno, pero no fue solo un paso. Fueron años de abandono desafiados. Fue pura resiliencia manifestada en movimiento. Fue la prueba viviente de que, si hay vida, hay posibilidad. Cuando el caballo dio su primer paso, nadie pudo contener las lágrimas. Doña María sollozaba abiertamente, abrazando a sus hijos. Huyó, o se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho, con los ojos llorosos fijos en la escena. Los auxiliares veterinarios, profesionales entrenados para mantener la distancia emocional, se secaron la cara discretamente, y el sargento Ricardo, ese policía experimentado que lo había visto todo, sintió una lágrima cálida correr por su rostro y no hizo ningún esfuerzo por ocultarla. Hope dio un segundo paso, luego un tercero. Cada movimiento era una pequeña victoria, cada centímetro recorrido una silenciosa declaración de que seguía luchando. Sus piernas temblaban violentamente, todo su cuerpo se estremecía por el esfuerzo pero continuo, paso a paso, lento pero decidido. «Vamos, amigo, solo un poquito más», lo animó Ricardo con la voz entrecortada por la emoción. «Lo estás haciendo muy bien, muy bien». Y era cierto, contra toda expectativa médica, contra toda lógica que decía que un animal en ese estado apenas podía mantenerse en pie y mucho menos caminar. Esperan estaba haciendo precisamente eso. La caminata de 20 metros duró casi 15 minutos. 15 minutos de tensión absoluta, donde cada paso podía ser el último, donde en cualquier momento sus frágiles piernas podían ceder. La doctora Fernanda caminaba a su lado, vigilándola constantemente, lista para intervenir si sus signos vitales indicaban peligro. Pero Esperan continuó, paso a paso, como si intuitivamente comprendiera que esta era su oportunidad.
Cuando finalmente llegaron a la rampa de la caja adaptada, hubo un momento de pausa. La rampa era suave, pero aún así presentaba un desafío adicional. No hace falta forzarla, les recordó la doctora Fernanda. Si es demasiado, lo cargamos. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, Hope colocó su pata delantera al principio de la rampa y subió lentamente, temblando, deteniéndose cada 2 pasos. Pero subió, y cuando por fin sus 4 cascos estuvieron dentro de la caja del camión, cuando por fin estuvo relativamente a salvo, ocurrió algo extraordinario. Hope respiró hondo, casi como un suspiro de alivio. Era un sonido que los jinetes experimentados reconocen. Es el sonido que hacen los caballos cuando por fin se sienten seguros después de un momento estresante. Él lo sabe, murmuró Peter, asombrado. Sabe que lo están salvando. Y quizá tenía razón. Quizás, instintivamente, ese caballo que había perdido toda esperanza comenzaba a comprender que algo había cambiado, que esas manos humanas a su alrededor ya no eran una fuente de abandono, sino de cuidado. El sargento Ricardo se subió a la parte trasera del camión y se quedó junto a Esperan, con una mano apoyada suavemente en el cuello del caballo. «Estuviste increíble», susurró, «tan increíble. Y te prometo que de ahora en adelante todo será diferente». No eran promesas vacías, eran compromisos que se sellaban en ese momento, presenciados por todos los presentes. A medida que el carruaje se dirigía lentamente hacia la propiedad de Joe, los allí reunidos comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso bullicioso ni festivo, sino un aplauso respetuoso y emotivo, el tipo de reconocimiento que se da al presenciar algo verdaderamente significativo. Y allí, al caer la tarde, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja, un caballo llamado Esperan, a Esperanza emprendía su primer viaje hacia una segunda oportunidad en la vida. Pero salvar una vida no termina con el rescate. Y eso ahí es donde apenas comienza el trabajo más duro. La propiedad de Joe, no era grande, pero contaba con lo esencial, un refugio cubierto que lo protegía de la lluvia y el fuerte sol, acceso a agua potable y, lo más importante, personas dispuestas a cuidarlo. La doctora Fernanda y su equipo dedicaron las primeras horas a establecer una rutina de cuidados que se seguiría fielmente durante los siguientes días, quizás meses. La recuperación de un caballo en este estado no es lineal, explicó a todos. Habrá días buenos y días malos. No fue rápido, pero fue real. La prioridad principal era la hidratación y la nutrición, pero aquí estaba la cruel paradoja. Un caballo con desnutrición severa no puede ser alimentado a voluntad. Su sistema digestivo, debilitado por años de privación, necesita ser reintroducido a la alimentación gradualmente, con sumo cuidado. Si le damos demasiada comida, demasiado rápido, podemos matarlo, advirtió la doctora Fernanda. Se llama síndrome de realimentación y es fatal. Así que empezaron poco a poco, pequeñas porciones de heno de alta calidad, humedecido para facilitar la digestión, alimento especial formulado para caballos debilitados, ofrecido en pequeñas cantidades varias veces al día, y agua limpia y fresca, siempre disponible. Parece sencillo, pero para Esperan, quien había pasado años sin acceso constante a una nutrición adecuada, fue revolucionario. Durante las primeras 24 horas, nadie sabía con certeza si sobreviviría a la noche. Joe se ofreció a turnarse para la guardia, y el sargento Ricardo, incluso después de un día agotador, regresó esa noche para el primer turno. No lo voy a dejar solo ahora. Fue todo lo que dijo. Pasó toda la noche allí, sentado en un viejo taburete, observando cómo descansaba el caballo, levantándose cada hora para comprobar si respiraba con normalidad y si la hidratación intravenosa fluía correctamente. Fue durante una de estas revisiones, alrededor de las 3 de la mañana, que Ricardo notó algo. Esperan, había comido un poco de heno disponible, no mucho, quizá el equivalente a 2 o 3 puñados, pero lo había comido por voluntad propia. El corazón del sargento se aceleró. Era una señal pequeña pero significativa. Significaba que algún instinto de supervivencia seguía activo en su interior. A la mañana siguiente, cuando la doctora Fernanda llegó para la primera evaluación del día,
Examinó a Esperan a fondo. Los signos vitales están un poco más estables, anunció, permitiéndose una sonrisa cautelosa. La hidratación está funcionando, está respondiendo. No eran palabras dramáticas, pero para todos los presentes, sonaron como música de fondo. Doña María empezó a visitarlo 3 veces al día, siempre trayendo algo, a veces solo su presencia, otras veces zanahorias frescas que cortaba en trozos pequeños, siguiendo las instrucciones del veterinario sobre porciones controladas. Desarrolló un ritual, se acercaba lentamente, le hablaba suavemente al caballo y le ofrecía un trocito de zanahoria en la palma de la mano abierta. Buenos días. Esperan. Te traje un regalito hoy. Durante los primeros días, el caballo apenas reaccionó. Cogía la zanahoria más por reflejo que por interés, masticando lentamente sin entusiasmo. Pero Doña María no se rindió. Todos los días, 3 veces al día, allí estaba. Y entonces, al 5.º día, algo cambió cuando se acercó con la zanahoria. Esperan, movió la cabeza en su dirección incluso antes de que se la ofreciera. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí, expectación. Esperan, empezaba a asociar su presencia con algo positivo. Movió la cabeza él solo, exclamó Doña María, conmovida, como si hubiera presenciado un milagro. Y en cierto modo era un milagro. Era un caballo que había dejado de esperar que pasara algo bueno y volvía a creer que las cosas buenas podían suceder. Pedro y Ana asumieron la responsabilidad de mantener el refugio limpio y organizado. Todos los días, después de la escuela, iban allí a retirar el estiércol, cambiar la cama de paja y asegurarse de que todo estuviera en orden. Y siempre se quedaban unos minutos más, simplemente observando a Esperan, ahí hablando con él. Hoy te ves mejor, le decía Pedro. Tus ojos están menos hundidos. Se nota, y era cierto. Lentamente, casi imperceptiblemente, de un día para otro, pero innegablemente comparado con las fotos de la primera semana, se estaban produciendo cambios. La piel, que antes parecía dolorosamente estirada sobre los huesos, empezaba a tener una textura ligeramente mejor. El cabello, aunque todavía opaco y desigual, tenía zonas donde comenzaba a crecer un nuevo y saludable cabello. Y los ojos eran donde se estaba produciendo la transformación más conmovedora. Al 10º día, cuando el sargento Ricardo llegó para su visita diaria, se detuvo a mitad de camino. Esperanza lo miraba, no solo en dirección general, sino directamente a él, con lo que solo podría describirse como reconocimiento. «¿Te acuerdas de mí?», murmuró Ricardo con admiración, y al acercarse, Esperan abajó ligeramente la cabeza, permitiéndole acariciarle el hocico, el primer gesto voluntario de cariño que el caballo había mostrado jamás. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Vuelves con nosotros», dijo en voz baja, lentamente, «pero regresas». Y así fue. Cada día traía pequeñas victorias. Un día, Esperan aguantaba más tiempo sin temblar. Otro día, comía toda la comida que le daban. Más tarde, empezó a interactuar con los sonidos que lo rodeaban, moviendo las orejas cuando alguien hablaba cerca. La doctora Fernanda documentó todo meticulosamente. El peso que empezó a aumentar gradualmente, gramo a gramo, la temperatura corporal que se estabilizó, los análisis de sangre que mostraron una mejoría en la función hepática y renal. Está desafiando todas las estadísticas, comentó en una de las consultas semanales. Los caballos en esta condición tienen una tasa de mortalidad de casi el 70% en los primeros 30 días. No solo sobrevivió, sino que se está recuperando eficazmente. Pero la recuperación más hermosa no fue solo física, fue emocional, psicológica. Fue ver a un animal que había sido destrozado por el abandono recuperar lentamente su capacidad de confiar. Su yo, o fue el primero en notarlo. Miren cómo nos mira ahora. Ya no es esa mirada vacía. Hay alguien dentro de él otra vez. El 21º día. Algo sucedió que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo Hope y Helen Shaw. No fue un relincho fuerte ni prolongado. Fue corto, casi vacilante,
como si él mismo se sorprendiera de emitir ese sonido. Pero era un relincho, la primera vocalización voluntaria en semanas, quizá meses. Peter estaba limpiando el refugio cuando ocurrió y casi dejó caer la pala del susto. Mamá, papá, hizo un ruido. Todos llegaron corriendo, y allí estaban, una pequeña comunidad reunida alrededor de un caballo que había emitido los sonidos más simples y naturales, y celebraban como si fuera la mayor de las victorias. Porque lo era. Cada pequeña señal de vida, cada indicio de que Hope volvía a ser un caballo de verdad, era una victoria contra el abandono, contra la negligencia, contra la muerte que se cernía tan cerca. No fue rápido, resumiría la doctora Fernanda semanas después, hojeando sus detalladas notas, pero fue real. Cada gramo de peso ganado, cada día sin complicaciones, cada nuevo comportamiento. Todo eso se estaba construyendo, reconstruyendo, en realidad, de un cuerpo, de un espíritu, de una vida, y a medida que los días se convertían en semanas, una cosa se hacía cada vez más clara. La esperanza ya no era solo un caballo que se mantenía vivo gracias a la intervención humana. Realmente estaba viviendo de nuevo, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba por venir. 3 meses después del rescate, el sargento Ricardo estacionó su auto en la propiedad de Joe, como solía hacer, pero esta vez algo era diferente. Al bajar del vehículo, escuchó un sonido que lo detuvo en seco, el galope de un caballo. No el trote vacilante y débil que esperan había desarrollado en las últimas semanas, sino un galope real, vigoroso y lleno de vida. Dobló la esquina del refugio y lo que vio lo dejó completamente sin palabras. Allí estaba Esperan, corriendo por el pequeño prado que Joe o había cercado especialmente para ella. No corría por necesidad, no huía de nada. Corría de pura alegría, con la cabeza bien alta, su crin que había vuelto a crecer ondeando al viento. Sus músculos, sí, músculos de verdad ahora moviéndose bajo un pelaje que brillaba al sol. Era una yegua completamente diferente. No, era una yegua completamente nueva. «Dios mío», murmuró Ricardo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas al instante, porque no era solo la transformación física, aunque ya era impresionante, era una transformación completa. Ese animal que hacía 3 meses apenas podía mantenerse en pie, que había perdido las ganas de vivir, ahora galopaba con la libertad y la alegría de un potro. El caballo se había salvado, pero no era el único. Seu João apareció junto a Ricardo con los brazos cruzados y una amplia sonrisa. Es increíble, ¿verdad? La doctora Fernanda estuvo aquí ayer. Dijo que nunca había visto una recuperación como esta. Subió casi 200 kilos. Todas las pruebas son normales, incluso su comportamiento. Su voz se quebró ligeramente, dominada por la emoción. Bromea, sargento, corre, juega, como si nunca hubiera sufrido. Pero la transformación de Esperan fue solo la mitad de la historia, porque ese rescate había cambiado mucho más que la vida de un caballo. Doña María, quien siempre había tenido miedo de los animales grandes, ahora pasaba horas todos los días con Esperan. Había descubierto su pasión por la equinoterapia y estaba tomando un curso en línea para certificarse, soñando con usar Esperan para ayudar a niños con necesidades especiales. Me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo. Si él pudo hacerlo, después de todo lo que ha pasado, ¿quién soy yo para renunciar a mis sueños? Pedro, quien había estado indeciso sobre su futuro, había descubierto su vocación. Quiero ser veterinario, anunció a su familia unas semanas después del rescate. Quiero hacer lo que hace la doctora Fernanda. Quiero salvar animales como salvamos a Esperan. Sus calificaciones mejoraron drásticamente. Su postura cambió. Ahora tenía un propósito. Un caballo abandonado había dado rumbo a la vida de un adolescente. Ana creó un blog que documentaba la recuperación de Esperan. Con fotos, videos y relatos emotivos. El blog se viralizó y llegó a miles de personas en todo el país. Empezó a recibir mensajes de personas que, inspiradas por la historia, habían decidido adoptar animales abandonados.
denunciar el maltrato animal o simplemente prestar más atención a los animales que los rodeaban. Empecé esto solo para documentarlo, confesó. Pero ahora me doy cuenta de que estamos generando un cambio real y que hay de Joe, ¿oh? Ese hombre que se sentía impotente, que cargaba con la culpa por no haber podido hacer más antes. Se había convertido en una especie de activista local. Organizaba reuniones comunitarias sobre protección animal y establecía una red informal de vigilancia donde los vecinos se cuidaban entre sí a los animales de la zona. Nunca más habrá un caso como el de Esperan. Declaró en una de esas reuniones. Nunca más nos quedaremos de brazos cruzados. El sargento Ricardo tampoco fue ajeno a esta transformación. Ese caso reavivó en él algo que estaba peligrosamente cerca de extinguirse tras tantos años lidiando con la burocracia y casos aparentemente irresolubles. Creó un protocolo especial dentro de la Policía Ambiental para respuestas rápidas en casos de abandono animal. Movilizó colaboraciones con clínicas veterinarias y estableció un fondo de emergencia para rescates. La esperanza me recordó por qué elegí esta profesión. Admitió, y no permitiré que esa llama se apague de nuevo. Pero quizás la transformación más hermosa ocurrió en la comunidad en su conjunto. Esa historia de abandono y rescate unió a personas que antes apenas se hablaban. Los vecinos comenzaron a conocerse mejor, a crear vínculos, a cuidarse mutuamente. La tierra de Joe se convirtió en un punto de encuentro comunitario, donde la gente venía no solo a ver a Esperan, sino también a conversar, intercambiar experiencias y forjar vínculos. La doctora Fernanda, en una de sus últimas citas de seguimiento, lo resumió a la perfección: salvaste a un caballo. Pero ese caballo salvó a toda una comunidad, salvó a una familia emocionalmente agotada, salvó a jóvenes que necesitaban un propósito. Salvó a un policía que estaba perdiendo la fe en su trabajo. Esto es lo que sucede cuando elegimos actuar en lugar de simplemente lamentarnos. 6 meses después del rescate, hubo una pequeña celebración en la propiedad de Joe, nada grandioso ni elaborado. Solo las personas que habían formado parte de ese viaje. Y allí estaba Esperan, en el centro de todo, completamente transformada, con un peso saludable, un pelaje brillante, ojos brillantes y atentos, interactuando con todos, aceptando cariño y correspondiendo. Un caballo que había sido condenado a muerte por abandono era ahora el corazón palpitante de una comunidad renovada. Ricardo sostenía una zanahoria en la mano extendida, y Esperan la tomó con delicadeza, como hacía todos los días. Pero esta vez, después de comer, el caballo acercó la cabeza y la apoyó suavemente en el hombro del sargento, en un claro gesto de cariño y gratitud. Y Ricardo, aquel policía experimentado que lo había visto todo, por fin dejó escapar las lágrimas. «Gracias», le susurró al caballo al oído. «Gracias por no rendirte. Gracias por recordarme que vale la pena luchar. Gracias por mostrarnos que la transformación es posible». Y quizás, de alguna manera, Hope lo entendió, porque permaneció allí, con la cabeza apoyada en el hombro del hombre que se había negado a dejarlo morir, en un abrazo silencioso que decía más que las palabras. La historia de Hope se extendió mucho más allá de esa pequeña comunidad. La prensa local la cubrió, luego la regional, hasta que finalmente llegó a los medios nacionales. Pero no fue la impresionante recuperación física lo que más conmovió a la gente, sino el efecto dominó transformador que un solo acto de compasión había creado. Era la prueba viviente de que una vida importa, de que salvar a un animal no se trata solo de ese animal, sino de todos los afectados por esa decisión de actuar. El propietario original del terreno, que había abandonado a Esperan, fue procesado y condenado. Se le prohibió tener animales. Se le multó y se le obligó a realizar servicio comunitario en refugios de animales. Se hizo justicia, no como venganza, sino como protección para otros animales que podrían sufrir a sus manos. Y Hope ahora vivía, tal como su nombre lo indicaba, un símbolo viviente de que nunca es tarde, de que la recuperación es posible, de que el amor y el cuidado pueden sanar incluso las heridas más profundas. Ya no era un caballo abandonado. Era un maestro silencioso, enseñando a todos los que lo conocían sobre la resiliencia,
sobre las segundas oportunidades, sobre el poder transformador de la compasión. Pero más que eso, Hope nos dejó una lección que trascendió su propia historia, una lección sobre lo que realmente significa ser humano. Porque, si nos detenemos a pensarlo, ¿cuántas esperanzas hay? No solo caballos, sino animales de todo tipo, viviendo en silencio su sufrimiento, esperando que alguien finalmente los mire y decida actuar. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones en las que podríamos marcar la diferencia, pero preferimos creer que no era nuestra responsabilidad, que alguien más capacitado debería resolverlo, que no teníamos suficientes recursos para ayudar? La verdad incómoda es que el abandono rara vez ocurre de forma dramática. Ocurre en la indiferencia cotidiana, en pequeñas decisiones de no actuar y no importar, de no ver el sufrimiento que está ahí, visible para cualquiera que quiera verlo. Y lo más aterrador, todos, en cierta medida, somos capaces de esta indiferencia, no por malicia, sino por agotamiento, agobio, creyendo que nuestras acciones individuales no marcarán la diferencia en el panorama general. Pero la historia de Esperan nos muestra exactamente lo contrario. Una denuncia anónima, un policía que decidió no suspender el caso, una familia que, incluso sin recursos, ofreció lo que tenía, un veterinario que aceptó trabajar con pagos a plazos y condiciones inciertas, una comunidad que se unió, cada uno aportando un poco. Ninguna de estas personas por sí sola habría salvado a Esperan. Pero juntas obraron un milagro. Y aquí está la verdadera lección. A veces, lo único que se necesita es alguien que no se rinda. Alguien que vea esa situación aparentemente imposible y diga, voy a intentarlo. Alguien que entienda que hacer algo, por pequeño que sea, es infinitamente mejor que no hacer nada. Alguien que crea que la vida importa, independientemente de las posibilidades de éxito. El sargento Ricardo podría haber completado el informe y haber pasado al siguiente caso. El señor Joe y la señora María podrían haber seguido simplemente echando heno por encima de la cerca, sintiéndose impotentes. La doctora Fernanda podría haber declarado el caso perdido y negarse a invertir recursos en un animal con mínimas posibilidades de supervivencia. Cualquiera de estas decisiones habría sido comprensible, incluso justificable. Pero eso no fue lo que ocurrió. Y esa es la devastadora belleza de esta historia. Nos obliga a confrontar nuestra propia capacidad de elección, porque cada vez que decimos no puedo hacer nada, lo que en realidad estamos diciendo es elegido no hacer nada. Y esa distinción, por incómoda que sea, es fundamental, porque mientras nos convencemos de nuestra impotencia, animales como Hope siguen sufriendo, esperando que alguien tome una decisión diferente. Responsabilidad. Esa palabra tiene mucho peso, mucho significado. Cuando tomamos la custodia de un animal, no solo adquirimos una propiedad, sino que asumimos la responsabilidad de una vida que depende completamente de nosotros. Una vida que no puede pedir ayuda, que no puede denunciar el abuso, que no puede simplemente escapar de una mala situación. Y cuando fallamos en esta responsabilidad, cuando abandonamos física o emocionalmente a ese ser que está bajo nuestro cuidado, cometemos una de las formas más crueles de traición. Pero esta historia también nos enseña sobre la responsabilidad colectiva, porque no fue solo el dueño negligente quien le falló a Esperan. Cierto modo, toda una sociedad que permite que los animales sean tratados como objetos desechables está fallando. Cada vez que vemos sufrir a un animal y le damos la espalda, cada vez que conocemos un caso de maltrato y no lo denunciamos, cada vez que preferimos la indiferencia a la acción, somos cómplices de ese sufrimiento. Esperan tuvo suerte. Tuvo suerte de que la denuncia llegara al policía indicado, en el día indicado, con la disposición adecuada para actuar. Tuvo suerte de que hubiera una familia cerca que, a pesar de todo, nunca dejó de preocuparse. Tuvo suerte de que un veterinario decidiera arriesgarse con un tratamiento con pocas probabilidades de éxito. Pero, ¿cuántos no tienen tanta suerte? ¿Cuántos mueren en silencio, sin que nadie sepa siquiera de su existencia, y mucho menos de su sufrimiento? Y por eso historias como esta necesitan ser contadas, compartidas y repetidas.
No por el dramatismo ni por la emoción fácil, sino porque tienen el poder de despertar algo en las personas. Nos recuerdan nuestra humanidad, nuestra capacidad de marcar la diferencia, nuestra obligación moral de no darle la espalda al sufrimiento. Nos muestran que la transformación es posible, que nunca es demasiado tarde, que siempre vale la pena salvar una vida. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha conmovido, entonces lo entiendes. Entiendes que detrás de cada caso de abandono no solo hay un sufrimiento animal, sino una incapacidad colectiva para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y también entiendes que tú, sí, tú que estás viendo esto ahora, tienes el poder de cambiar esto. Quizás no puedas rescatar a un caballo abandonado, pero sí puedes denunciar el maltrato animal cuando lo veas. Puedes apoyar a organizaciones protectoras de animales. Puedes educar a tus hijos sobre la responsabilidad y la empatía. Puedes compartir historias como esta para concienciar. Simplemente puedes elegir, en tu vida diaria, ser la persona que no se rinde, que no da la espalda, que actúa cuando otros solo se lamentan. Porque, al final, la historia de Hope no se trata solo de un caballo salvado. Se trata del tipo de sociedad que queremos construir. Se trata de los valores que elegimos defender. Se trata de reconocer que nuestra humanidad no se mide por cómo tratamos a quienes pueden corresponder, sino por cómo tratamos a quienes dependen completamente de nuestra bondad. Y si te preguntas, ¿qué puedo hacer? La respuesta es sencilla. Empieza por mirar a tu alrededor. ¿Hay algún animal en tu calle que parezca abandonado? ¿Hay algún refugio local que necesite voluntarios? ¿Hay alguna organización de rescate que necesite donaciones? ¿Hay alguna queja que puedas presentar? ¿Hay alguna conversación sobre responsabilidad animal que puedas iniciar? Cada acción importa. Cada decisión de no dar la espalda marca la diferencia. Cada persona que decide ser como el sargento Ricardo, como yo, hoy María, como la doctora Fernanda, contribuye a un mundo donde historias como la de Esperan son cada vez más raras, no porque dejemos de hablar de ellas, sino porque dejamos de crearlas. Si esta historia te conmovió, si de alguna manera te conmovió, dale me gusta a este video para que más personas puedan verlo. Porque cuanto más gente conozca la realidad del abandono animal, más ojos estarán atentos y más corazones estarán dispuestos a actuar. Comparte este video, podría salvar a otro animal, podría llegar a la persona indicada, en el momento indicado, e inspirar acciones que cambien el destino. Y suscríbete al canal para seguir historias reales de rescate, nuevos comienzos y esperanza, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan inspirar el cambio. Y cada suscriptor, cada compartido, cada comentario que diga yo también haré mi parte es un paso hacia un mundo donde ningún animal tenga que esperar años a que alguien finalmente decida que su vida importa. La esperanza hoy corre libre, sana, rodeada de amor. Pero su camino comenzó en el abandono más cruel, la negligencia más dolorosa, el sufrimiento más silencioso. La única diferencia entre un final feliz y una muerte solitaria fue la decisión de la gente común de no rendirse, de creer que valía la pena intentarlo, de actuar cuando habría sido más fácil no hacer nada. ¿Y tú, qué decisión tomarás hoy? Mira, si has llegado hasta aquí, hasta este último momento de la historia, es porque te ha impactado de alguna manera. Y eso dice mucho de ti. Significa que te importa, que no eres indiferente al sufrimiento ajeno, que crees que historias como esta merecen ser conocidas. Si este contenido te resonó, si sentiste que valió la pena dedicarme este tiempo, te invito a suscribirte al canal, porque aquí no solo ofrecemos entretenimiento vacío, sino historias reales que importan, que transforman perspectivas y que, quién sabe, incluso podrían inspirar acciones concretas en tu vida. Deja un comentario abajo con "Estoy contigo hasta el final". Así sabré que realmente te quedaste hasta el final y que este mensaje te llegó. Me encanta leer cada comentario, saber qué sentiste, qué pensaste. Como estas historias te conmueven de una manera diferente, incluso un me gusta marca la diferencia. No es solo un número.
Le demuestra al algoritmo que vale la pena difundir este tipo de contenido y que más gente necesita conocer historias como la de Esperan. Ah, y mira, hay un video aquí que continúa esta conversación sobre cómo podemos marcar la diferencia en la vida de los animales, con historias reales y consejos prácticos. Haz clic ahí, no te pierdas mi video. Nos vemos pronto, gracias por quedarte hasta el final. VAD.